Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, es un placer para nosotros estar comenzando nuestro programa de hoy. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que se han conectado en este medio y les queremos exhortar para que continúen apoyando nuestro ministerio y puedan ser bendecidos con estos temas. Vamos a comenzar con unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde gloriosa, agradecidos por cada una de tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado. Yo personalmente te quiero agradecer porque me he mejorado bastante de mi salud, me has restablecido y todo te lo debo a ti. Te quiero pedir por cada uno de los hermanos que han estado pidiendo oración. Tú sabes, por las situaciones difíciles que están pasando. Entre ellos te pedimos por nuestra hermana Sebi. Te pedimos por Little Anthony, por la hermana María. Y así por cada uno de nuestros hermanos que están siendo afligidos por enfermedades, golpes. Sé tú con cada una de sus necesidades. Provéela. Mantente al lado de ellos para que puedan sentir tu presencia. En esta tarde pedimos que seas tú el que dirija este estudio para que pueda ser para edificación de tu palabra y de tu pueblo. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en la tarde de hoy vamos a estar continuando estudiando el capítulo 9 de Daniel y vamos a darle un énfasis a los dos pactos y las dos leyes. Recordemos que en los últimos temas hemos estudiado la relación impresionante entre el capítulo 8 y el 9 de Daniel. Vimos el gran contexto que habían entre estos dos capítulos sobre la purificación del santuario y hablamos sobre la expiación del pecado. En el tema anterior de la semana pasada, vimos que el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento, porque en el año 31 después de Cristo llegó a su santo cumplimiento cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y estudiamos además que en ese momento cesó el sacrificio y la ofrenda, confirmando desde el cielo con el hecho de que se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Entonces Jesús resucitó y ascendió al cielo, comenzando su ministerio como el gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Desde entonces vivimos en el nuevo pacto. Y de eso te tenemos que hablar en esta tarde, porque ahora estamos hablando de un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál era el viejo pacto? ¿En qué consistían los dos? ¿Por qué ahora hay un nuevo pacto? Entonces, veremos una comparación entre el santuario terrenal del pacto antiguo y le voy a relacionar con el santuario celestial del nuevo pacto. Y vamos a entender por qué el pacto antiguo era defectuoso, era viejo y estaba por desaparecer.
¿Y por qué el nuevo pacto ahora es mejor y tiene mejor esperanza, con un mejor ministerio y con mejores promesas, siendo además el último pacto? Pero la pregunta que me hice cuando estuve analizando estos aspectos era, ¿pensamos nosotros que el santuario terrenal en algún aspecto era defectuoso? Y poniéndome a pensar para contestarle esa pregunta, me di cuenta que el santuario terrenal ciertamente no era defectuoso e imperfecto por su concepción, porque en realidad fue Dios el que lo había instituido. Era perfecto en su forma y en su significado también era perfecto, pero podríamos decir que era defectuoso a causa de los seres humanos defectuosos que trabajaban y cumplían su función en el santuario terrenal. Y a causa de los sacrificios imperfectos que finalmente no podían cumplir la función para los que daban testimonio, pues lo hacían algo defectuoso. Antes de analizar esta tabla que les quiero mencionar, tenemos que entender que ya no es cualquier sacerdote que ministra entre Dios y su pueblo, sino que ahora es Jesucristo mismo, nuestro gran sumo sacerdote, el nuevo pacto. Y además Jesús es nuestro mediador e intercesor entre el nuevo pacto y el viejo pacto. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, la palabra de Dios dice, por lo cual debía ser tú en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si hay algo maravilloso de Jesucristo como ser nuestro sumo sacerdote, es que Él sabe lo que tú y yo sentimos, de lo que tú y yo padecemos. En Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 4:14-15, y dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea Dios. Muchas personas cuestionan si Jesús en realidad estaba haciendo la función de sumo sacerdote ahora. Hay muchos textos que confirman que Jesús es y seguirá siendo nuestro sumo sacerdote. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí te está ahora especificando dónde Jesús se encuentra ministrando: en el santuario celestial, a la diestra del Padre. En Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:15, así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y por último, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no murió para condenarnos, mis queridos hermanos. Jesús murió para rescatarnos.
Ahora, les estaba hablando de que Jesús y el santuario terrenal cumplían el pacto antiguo y Jesús ahora comenzó un nuevo pacto. Y habíamos dicho de que si era defectuoso o no, y habíamos dicho que no porque fue Dios el que estableció el primer pacto, pero el primer pacto solo tenía un lapso de tiempo para el cual se iba a funcionar y una vez se cumpliese, culminaba ese pacto y entonces ahora comenzamos el nuevo pacto. Y vamos a hablar de los dos pactos, el pacto antiguo, que era el santuario terrenal, y el pacto nuevo, que es el santuario celestial, que es el mejor y el último pacto en el cual estamos viviendo hoy. En el pacto antiguo, los sacerdotes cumplían su función sin juramento. Eso está en Hebreos 7:21. En el nuevo pacto, Jesús, nuestro sumo sacerdote, cumple su función con juramento de Dios. En el pacto antiguo había muchos sacerdotes durante los 2000 años porque todos los sacerdotes murieron y había otro que tenía que reemplazarlo. En el nuevo pacto tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Jesús no muere y tiene por lo tanto un sacerdocio inmutable. En el antiguo pacto, los sacerdotes tenían la necesidad de ofrecer por sus propios pecados. Jesús en el nuevo pacto no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, ya que es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecados. Cuando yo miro todas estas comparaciones, yo digo, wow, es que en el mejor pacto tú y yo estamos ganando, mis queridos hermanos, porque es Jesús, nuestro sumo sacerdote, que es perfecto. En el pacto antiguo, todo sacerdote presentaba sacrificio y tenía que presentar ofrendas. También Jesús tenía algo que ofrecer y eso fue su propio cuerpo, porque Jesús se ofreció a sí mismo. En el antiguo pacto tenían que haber muchos sacrificios, tenían que haber muchas ofrendas para que hubiera perdón y remisión de pecados. Jesús ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Por lo tanto, solo hubo un sacrificio en el nuevo pacto. Y es la razón por la cual hoy en día nosotros no estamos sacrificando, mis queridos hermanos. En el antiguo pacto se derramaba la sangre de muchos cabríos, de becerros, de toros. Eso está en Hebreos 9, del 2 al 13. Pero era un mejor sacrificio Jesús con mejor sangre que los sacrificios terrenales, porque se derramó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por último, en el pacto antiguo, la sangre de estos sacrificios no pueden quitar los pecados ni limpiar nuestra conciencia. Era solo un símbolo de lo que Jesús algún día iba a hacer para el perdón de nuestros pecados. Pero en el nuevo pacto, la sangre del sacrificio de Jesús sí puede quitar nuestros pecados, sí puede limpiar nuestra conciencia y sobre todo puede santificarnos. Alabado sea Dios. El versículo profético que estamos estudiando en este tema era el que estaba en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabiendo, mis queridos hermanos, de lo que estamos estudiando, que el santuario terrenal había llegado ya al cumplimiento en el año 31 después de Cristo y de que Jesús ascendió al santuario celestial después de resucitar para iniciar el ministerio como el sumo sacerdote celestial, sabemos que la purificación del santuario se puede referir al santuario celestial, no al santuario terrenal. Pues en el año 1844, el santuario terrenal ya no existía, había vencido, hacía ya 18 siglos. Y recordemos que en el libro de Hebreos menciona la purificación del santuario celestial, eso está en Hebreos 9, 22 y 23.
Y recordemos además que la purificación del santuario celestial es equivalente a que había un juicio celestial que estaba sucediendo en ese momento que habíamos discutido la semana pasada. Y si no, les invito a que vayan a nuestra página de YouTube para que puedan ver ese video. Ahora, que la ley ceremonial, muchas personas dicen que fue clavada en la cruz, que la ley de Dios fue clavada y que ya no podemos seguir con la ley, porque si el santuario fue eliminado, también la ley. Entonces, otra pregunta que yo me hacía es, ¿qué ley fue clavada en la cruz? ¿O acaso fueron todas las leyes? Y en el libro de Colosenses hay un versículo que habla acerca del acta de decretos que fue clavado en la cruz. Es maravilloso esto. La Biblia nos da luz suficiente para que podamos entender. Aquí, mis queridos hermanos, veo que el tiempo se me está yendo, pero aquí lo que se refiere a las leyes ceremoniales del santuario terrenal, las que fueron clavadas. Estas leyes incluían las ordenanzas en cuanto a las comidas, a las bebidas ceremoniales, como también los decretos respecto a las fiestas, los días de reposo ceremoniales. Y quiero que presten atención que todo esto era una sombra del nuevo pacto. Si ustedes buscan en las Biblias conmigo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 17, Colosenses 2, versículo 14 al 17, la palabra de Dios dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En este texto ha sido mal interpretado. ¿De qué manera por otras religiones, mis queridos hermanos? ¿Por qué ha sido mal interpretado? Desafortunadamente, muchos hermanos de diferentes denominaciones cristianas malinterpretan este pasaje creyendo que se refiere a los 10 mandamientos, los que fueron clavados en la cruz, incluyendo el santo día de reposo, el sábado, que fue abolido en la cruz, dice. Pero no es así. Como vamos a ver a continuación, que le voy a mostrar con la palabra de Dios, la ley ceremonial es una ley diferente a la ley ética o a la ley moral de los 10 mandamientos. Eran dos leyes totalmente distintas. La ley ceremonial fue puesta al lado del arca del pacto y llegó hasta cierto punto a su santo cumplimiento cuando Jesucristo murió en la cruz, poniendo fin al santuario terrenal con sus ceremonias, sacrificio y sus ofrendas. La ley ceremonial era aquella que nos era contraria. Como leímos en el pasaje de Colosenses y como veremos también en los textos siguientes, veamos lo que nos cuenta el Antiguo Testamento acerca de la ley ceremonial, que era temporal, no la ley moral. Cuando hablo de la ley moral, son los 10 mandamientos. Pero lo que fue abolido eran las leyes ceremoniales. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 al 26, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el pacto del Señor diciendo, toma este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de nuestro Señor Dios y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde se puso la ley ceremonial? Al lado del arca del pacto. ¿Qué ley era la que estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Siempre estuvieron separadas.
eran importantísimas, pero la ley ceremonial solo tenía un tiempo en el cual se iban a estar ejerciendo. La ley de los 10 mandamientos seguirá siendo plena vigencia, mis queridos hermanos, porque la ley de los 10 mandamientos es el fundamento del gobierno de Dios y la norma de su juicio. Si ustedes van en el libro de Mateos, capítulo 5, versículos 17 al 19, dice, Jesús mismo fue el que dijo estas palabras, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De esta manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y os enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, no mitad, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio, pero también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mi querido hermano, en ella se encuentra el arca del pacto del santuario celestial. Los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca del pacto. Juan la vio allí en una visión diciendo, y esto está en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Alabado sea Dios. ¿Por qué las leyes ceremoniales no se vieron en el santuario celestial? Cuando Juan vio la visión, que vio el arca del pacto, vio los 10 mandamientos allí en el cielo, ¿por qué la ley ceremonial no la vio en la visión del cielo? Juan no lo vio, el libro de la ley ceremonial en el santuario celestial, porque ya la ley había sido abolida en la cruz del Calvario. La ley ceremonial había sido abolida, pero los 10 mandamientos no. Hablando del pacto antiguo, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 9 al 10, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, era la ley ceremonial, era solo un símbolo para ese tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma las cosas. Aquí nos explica una vez más que todas estas ofrendas y sacrificios en relación a comidas, bebidas, ordenanzas acerca de la carne eran un símbolo temporal, impuesta hasta el tiempo de la reformar las cosas, es decir, hasta el año 31 después de Cristo, en el cual Jesucristo murió en la cruz y fue abolida la ley ceremonial del santuario terrenal e inaugurando el nuevo pacto del santuario celestial. Nuevamente, ¿qué estamos dejando aquí claro? La ley que fue abolida cuando Jesús murió en la cruz no fue los 10 mandamientos, fueron las leyes ceremoniales que señalaban todo lo concerniente al sacrificio de Cristo Jesús. Y es por eso que cuando Juan ve el arca del pacto en el cielo, solo ve el arca del pacto, ve los 10 mandamientos, pero no ve las leyes ceremoniales, porque esas leyes ceremoniales fueron abolidas inmediatamente cuando Jesús fue crucificado. Y habíamos dicho la semana pasada que como sabemos que el sistema de sacrificio fue abolido y fue abolido por el mismo Dios, porque en el momento que Jesús estaba siendo crucificado,
en el santuario, el velo se fue, ¿qué? Fue rasgado de arriba hacia abajo, el cordero se huyó y desde ahí cesó el sacrificio y las ofrendas, porque ya Jesucristo cumplía el propósito por el cual se hacían todos estos sacrificios. Mejor ofrenda que esa no hay otra, mi querido hermano. Mejor sumo sacerdote que Cristo Jesús ahora intercediendo por nosotros en el cielo no podemos pedir. El santuario del Antiguo Testamento era defectuoso porque dependía de hombres pecadores que necesitaban ofrendar por sus pecados y ser perdonados ellos para entonces interceder por el pueblo. Pero ahora tenemos a Jesucristo el justo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que no peca, que no muere, que es eterno. Ese es el sumo sacerdote que nos convenía tener ahora en este nuevo pacto. Ahora, muchas personas también dicen que, bueno, si la ley fue abolida, también el sábado debió haber sido abolido cuando Jesús murió. Y eso es otro punto que quería señalar en cuanto a este tema, que me habían hecho esa pregunta. Y como ya vimos, en el acta de decreto se refiere a la ley ceremonial que tuvo su cumplimiento santo en la cruz. Todas las leyes ceremoniales que se trataban, como les mencioné antes, con comida, bebida, los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, que eran parte de la ceremonia en el santuario terrenal, fueron abolidas en la cruz, pues cumplieron su santa función. Pero debemos entender que el sábado del Señor del paraíso no pertenece a las leyes ceremoniales. El sábado que Dios estableció, el día de la creación, no pertenece a las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales recién eran necesarias cuando los seres humanos habían caído en culpa y pecado. Pero el sábado del Señor, como manda los 10 mandamientos, ya existía cuando todavía no había ninguna sombra de pecado que oscurecía la relación entre el hombre y Dios en la tierra. Por lo tanto, no debe ser confundido con los días de reposo simbólicos que ocurrían en el primero, en el 10º y en el 5º mes séptimo. Los sábados de sombra de la Biblia son ordenados, y cuando se dicen los sábados de sombra es porque en el calendario judío no se dejan llevar por el sol, sino se dejan llevar por la luna. Entonces, los sábados de sombra de la Biblia son ordenados en la ley ceremonial de los judíos. A ellos pertenece, por ejemplo, el sábado de las expiaciones, el sábado de las fiestas de las cabañas. Eran días adicionales que eran bien determinados, fiestas religiosas para ellos, estaban atadas a fechas del calendario, pero siempre caían en diferentes días laborales. Esos sábados, esos sábados de reposo ceremoniales podían caer un martes, podían caer un jueves. Sin embargo, fueron llamados días de reposo, o lo llamaban también sábado, porque aunque cayeran en un martes o cayeran un jueves, el pueblo descansaba como si fuese un día de sábado de la semana. De modo que Colosenses 2, versículo 16, no se refiere al sábado como el séptimo día de la semana, el que fue abolido, sino los sábados ceremoniales que señalaban hacia el futuro. Por ejemplo, la Pascua señalaba a Cristo. Por eso era sombra de lo que había de venir. Esos sábados ceremoniales recibieron descansos laborales por los judíos como nuestros días festivos o estatales. Acerca de estos sábados de sombra y además de las ordenanzas ceremoniales, no se hacen una conciencia a los creyentes desde la muerte de Jesús, ya que dejaron de tener significado porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Pero los cristianos sí deben continuar guardando los 10 mandamientos, incluyendo el sábado del Señor, porque no fue abolido, mis queridos hermanos. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Hay que tenerlo claro. Que la gente quiere, no, pues entonces
se cancela todo. No, lo que fue cancelado fue la ley ceremonial, no los 10 mandamientos. Ahora, tenía una tabla, pero no la pude hacer para que la pudieran ver, se la voy a leer, que nos daremos cuenta con más claridad del significado que tenía cada una de estas leyes y de que realmente hay que verlas completamente, que por qué fueron anuladas y por qué siguen en vigencia. Vamos a comparar la ley ceremonial con los 10 mandamientos. La ley ceremonial es inspirada por Dios, pero fue escrita por Moisés. Los 10 mandamientos fueron escritos personalmente ¿por quién? Por Dios. La ley ceremonial estaba escrita en un librito, en un libro, y lo tenían justamente al lado del arca del pacto. Los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedras para que permanecieran por la eternidad. La ley ceremonial fue escrita por Moisés y dado a los levitas. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios y entregados a Moisés para que fueran dados a todo el mundo. La ley ceremonial fue puesta al lado del arca por los levitas. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca por Moisés. La ley ceremonial se ocupa de decretos ceremoniales, los ritos y cosas así. Los 10 mandamientos ocupan los principios máximos de la ley moral y la ética del mundo entero, del universo. La ley ceremonial explica los sacrificios por el pecado, pero los 10 mandamientos revelan el pecado al pecador. Las leyes ceremoniales fueron anuladas por Cristo. La ley de Dios por la fe fue confirmada por Dios. Las leyes ceremoniales, el cristiano que guarda esta ley pierde su libertad. Los 10 mandamientos, la perfecta ley, da libertad. El cristiano que guarda esta ley no recibe bendición, las leyes ceremoniales. El cristiano que observa y guarda la ley de Dios será bienaventurado, dice Santiago 1:25. Por esta ley no seremos juzgados por las leyes ceremoniales, pero en Santiago 2:12, por los 10 mandamientos, sí seremos juzgados. Las leyes ceremoniales, esta ley cumplió su santa función en la cruz. Según Isaías 42:21, Cristo debía magnificar y engrandecer su ley moral. Los apóstoles rechazaron la ley ceremonial, Hechos 15, de 24 al 29. Santiago 2:10, esta ley debe ser guardada completamente. Mis queridos hermanos, cuando Pablo escribió el siguiente pasaje que está en 2 de Timoteo 3:15, dice, ¿y qué desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús? ¿Qué impacto tuvo el santuario terrenal, el antiguo pacto, para que nosotros pudiéramos tener la salvación? Las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, con el conocimiento del plan de salvación mediante la ceremonia, los sacrificios del santuario terrenal, eran tan poderosas para el perdón de los pecados, la transformación del carácter y la reconciliación entre Dios y el hombre, que encontramos varios ejemplos de grandes hombres de Dios que por fe experimentaron la salvación, tal como nosotros hoy en día la podemos experimentar también. Yo no sé si ustedes se recuerdan a Abel, Enoc, Noé, Job, Samuel, Daniel y muchos más. Todos ellos vivieron antes de Cristo y contaron solo con el Antiguo Testamento, el pacto antiguo y el santuario terrenal. Y lo que tenían ellos era Jesús como el Cordero de Dios, nos perdona los pecados. Jesús como sumo sacerdote nos ayuda a vencer las tentaciones y borrar nuestros pecados de nuestra vida y nuestro carácter. Cuando viene la visión de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, fue dada al profeta Daniel. Ya Daniel tenía entre 80 y 90 años, se piensa. La razón por la cual Dios dio esta profecía acerca del perdón y la reconciliación a un anciano, porque a esa edad ya se estaba acercando su muerte. El ser humano tiene a veces más sabiduría cuando está más avanzado de edad. Tenemos más experiencia para entender
las cosas que son importantes sobre el perdón, la misericordia, la reconciliación con Dios y el hombre. Muchas veces los jóvenes no comprenden la gran importancia de estos conceptos. En el capítulo 8 de Daniel aparecen dos bestias limpias que ya habíamos estudiado. La primera fue el carnero, que representaba a los medos y los persas. Y luego aparecía el macho cabrío, que representaba a Grecia. Estas dos bestias fueron utilizadas como animales limpios de sacrificio en el santuario terrenal, como ya habíamos estudiado. El carnero mayormente se utilizaba durante la Pascua y durante el año entero en el lugar santo. Y el macho cabrío mayormente se utilizaba en el día de la expiación, es decir, durante el día del juicio. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Acá presta la atención al orden que se está dando de estas bestias. Primero el carnero y luego el macho cabrío. Pues el lugar santo estaba vigente durante todo el año. Pero el lugar santísimo, como el clímax del año litúrgico del santuario terrenal, cuando Cristo fue al cielo, comenzó su ministerio en el lugar santo. En el lugar santísimo hasta el año 1844 después de Cristo, en el cual ahora entra al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la purificación del santuario celestial y a su vez comenzar el juicio. En esa simbología que hemos estado estudiando, la etapa que Jesús estaba en el lugar santo es lo que estaba siendo representada por el carnero. Y la etapa actual en el lugar santísimo, en la que Jesús se encuentra ahora actualmente, es lo que está siendo representada por el macho cabrío. Recuerden también que la profecía de Daniel 8, el macho cabrío es el que vence al carnero. Es decir, simbólicamente, el lugar santísimo es el final. Porque después del juicio celestial, mi querido hermano, Cristo ya no vuelve al ministerio del lugar santo, sino que se proclama la sentencia y es cuando Jesús volverá a la tierra. Ya Jesús pasado del lugar santo al lugar santísimo, Jesús no regresa para el lugar santo. Se acaba el juicio y Jesús proclama la sentencia y ahora viene a la tierra. Durante la venida de Jesús debe haber otro juicio que se estamos hablando en este preciso momento. ¿A qué se refiere este juicio? Y yo quiero que ustedes presten atención al juicio que va a haber durante la venida de Cristo Jesús. La Biblia nos presenta varios tipos de juicios. Por ejemplo, hubo un juicio después del pecado de Adán y Eva, que tuvieron que abandonar el paraíso. ¿Se acuerdan? El diluvio era un juicio para todo el mundo antiguo. Y el pueblo de Israel enfrentó varios juicios en su historia. Durante la venida de Jesús a nuestro mundo, hubo otro tipo de juicio. Dice el Señor. Si ustedes buscan en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este juicio se refiere al momento en el que el diablo fue echado definitivamente del cielo a la tierra. Hecho que ya hemos estudiado en nuestros primeros temas de este seminario. Y en este contexto Jesús vio al diablo caer como un rayo del cielo a la tierra. Desde la muerte de Jesús en la cruz en el año 31 después de Cristo, el diablo ya no tiene acceso libre al cielo para acusar a los hermanos de día y de noche como lo hacía antes. Ya el diablo no tiene acceso al cielo como habíamos estudiado. Su imperio de la muerte ha sido destruido. Ahora Satanás está consciente que su tiempo se acaba. En este sentido, hubo un juicio en este mundo, pues el conflicto se ha concentrado desde entonces exclusivamente
únicamente con el planeta Tierra. Pero este juicio no es el juicio que inicia al cabo de los 2300 años con la purificación del santuario en el año 1844. Entonces, ¿cuál es el juicio que comienza en el año 1844 según la Biblia? Hay personas que piensan que el juicio de Dios ocurrió en el año 31, justamente cuando Él murió en la cruz. Otros piensan que el juicio ocurrió en el momento de la muerte del ser humano individualmente. Pero ambos conceptos no son correctos bíblicamente. Aunque es cierto que el juicio ocurre normalmente después de la muerte del ser humano, cuando nos muestra el siguiente versículo, tenemos que establecer bíblicamente en qué momento histórico y profético esto va a ocurrir. Cuando ustedes buscan en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, según las profecías de la palabra de Dios, el juicio celestial, perdón, no el terrenal, el juicio celestial debe ocurrir en un momento específico en el futuro. Desde el punto de vista de los escritores bíblicos, como veremos en unos instantes, y como ya hemos establecido en temas anteriores, el juicio celestial comenzó en el año 1844 después de Cristo. La secuencia que hemos estudiado nos los ha confirmado, pues vimos que el juicio celestial ocurre en el año 1798 después de Cristo y antes del glorioso retorno de Jesús a la tierra. En el libro de Apocalipsis encontramos los 7 sellos. Acerca del quinto, dice Juan en el libro de Apocalipsis 6, capítulo 9, no, Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, dice lo siguiente, y es interesante, dice, vi bajo el altar las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por dar testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Una pregunta parecida en Daniel 8:13 y la respuesta está en Daniel 8:14 donde dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, el paganismo. Y la prevaricación asoladora del poder papal, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado, es decir, la Inquisición contra los santos y el lugar de culto que estudiamos. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, tras los 2300 años, iniciará el juicio. Los diferentes escritores del Nuevo Testamento estaban conscientes que el juicio iba a ocurrir, que iba a ocurrir en algún momento en el futuro, desde su perspectiva histórica. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de que se esperaba del juicio. Hechos capítulo 17, versículo 30-31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús tiene un día designado en el cual va a juzgar al mundo. Hechos 24-25 también dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 14, 10 al 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y por último, Hebreos 10:30, sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En todo momento Dios nos habló de que ahí va a haber un día de ¿qué? De juicio, en el cual cada uno de nosotros íbamos a ser ¿qué? Juzgados. Algunos de estos versículos que acabamos de leer mencionan que el juicio será realizado mediante Jesucristo como juez del mundo. Eso no es. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 22, que este queda más claro. Había gente que decía, no, que Jesús no va a ser juez. No, no. Juan capítulo 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Quién va a ser el que va a juzgar por nosotros? El Hijo. Eso está en Juan 5:22. Y entonces en Daniel 7 encontramos el momento en el que se inicia el juicio celestial. Y en el mismo capítulo, en el momento en el que el Padre le entrega el juicio al Hijo, a Jesucristo. Y si no, pueden leerlo conmigo, Daniel 7:9, versículos 9, 10, 13 y 14, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse delante de él, y le fueron dados dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mi querido hermano, después del juicio, Jesucristo entrega a los santos lo que él mismo había recibido de su Padre al inicio del juicio. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos, como acabamos de leerlo. Recordemos la triple secuencia de Daniel 7, que también se repite en el Daniel 8. Daniel 7 de 4 al 6 dice que primero vienen las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y después el juicio. Daniel 7 del 9 al 22 habla de las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio. Y Daniel 7, 23 al 27, nuevamente la cuarta bestia, los 10 cuernos, cuerno pequeño y el juicio. Todas las etapas culminan con que debe haber un ¿qué? Un juicio. Estemos listos o no, el juicio va a pasar. Y todos tenemos que estar delante de Dios y responder ante ese juicio. Daniel 7, 21 a 22 y dice, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo desde el año 1844. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino en el retorno de Cristo tras la sentencia del juicio. Daniel 7, 25 al 27. Y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo, medio tiempo.
Aquí estamos hablando de los 1260 años, que comenzó del año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Pero se sentará el juez y se quitará su dominio. O sea, el cuerno pequeño se lo quitará para que sea destruido y arruinado hasta el fin, que es la sentencia tras el juicio, que incluye las 7 plagas postreras. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado a los pueblos de los santos del Altísimo, que viene siendo después del retorno de Jesús, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Vieron cómo ya todo comienza a hacer sentido en la palabra de Dios cuando leemos? Hace unos instantes leímos que el juicio celestial participan millones de ángeles de Dios en el juicio de Dios, ¿verdad? Hay muchos ángeles envueltos. Estas vastas huestes angelicales están representados por los 2 ángeles querubines que hablamos la semana pasada, que estaban tallados en oro encima del propiciatorio sobre el arca del pacto en el cual se encontraban los 10 mandamientos de Dios, que están en el lugar santísimo del santuario terrenal y el santuario celestial. Los 10 mandamientos son la norma del juicio del gran juicio celestial. El gran juicio celestial, la norma de juicio que se va a dejar llevar es por los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos esto? Santiago 2, versículo del 10 al 12 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados? Por la ley de la libertad, por la ley moral, por los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Los ángeles miraron a través del propiciatorio hacia la ley divina. Los ángeles miraban los 10 mandamientos. Recordemos que la ley de Dios es eterna, que la ley es la eterna justicia de Dios y el propiciatorio su inmensa misericordia que habíamos dicho la semana pasada. Y es por eso que hay que mirar la justicia de Dios a través de su misericordia para que podamos comprenderla. Un impresionante ejemplo de esta realidad es cuando lo encontramos en el Evangelio de Lucas, que nos presenta a un hombre que había pecado contra la ley de Dios y que ahora está buscando la misericordia divina con un corazón arrepentido. Esto está en Lucas 18:13, que dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Sinónimo de ser propicio es ser benigno, benévolo, a favor o misericordioso. El interés de los ángeles en el juicio divino es inmenso. Dios abre en su presencia los libros para juzgar transparentemente a los seres humanos con toda objetividad, a base de su santa ley y su misericordia. Daniel 7:10 dice, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La palabra de Dios nos presenta el libro de la vida del cual podemos ser borrados en el juicio si es que no arreglamos nuestras cuentas con Dios y el prójimo. Pero si nos arrepentimos, mis queridos hermanos, de corazón de nuestros pecados y los confesamos a Dios en oración, entonces el Señor nos perdonará gustosamente nuestras transgresiones y no tendremos que ser borrados del libro de la vida. Además, la Biblia nos presenta los libros de las memorias en las cuales están registrados todos nuestros hechos según las que seremos juzgados. El sabio Salomón resume en los últimos 2 versículos del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14,
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Hay dos razones por el interés de los ángeles en el juicio celestial. Y yo te quiero hablar, antes de culminar este tema, las dos razones por las cuales los ángeles tienen un interés en el juicio celestial de Dios. ¿Qué tienen que ver los ángeles con nosotros? Porque ellos están interesados con lo que está sucediendo en este juicio. ¿Qué tiene que ver eso con la forma de pensar de ellos? Y me sorprendí mucho en este tema. Por un lado, me di cuenta, mis queridos hermanos, que los ángeles desean ver si Dios es realmente justo y misericordioso, como dice él. En los primeros temas de este seminario hemos estudiado que los ángeles decidieron quedarse con Dios y no unirse en la gran rebelión de Lucifer. Tenían todavía ciertas dudas respecto a la justicia de Dios. Vimos que la gran parte de duda fue despejada al morir el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, cuando el carácter de Dios y del enemigo fue manifestado dramáticamente y con toda claridad. Aún así, se requiere del juicio celestial para que Dios despeje de la mente de los santos ángeles hasta el último rastro de dudas que todavía podría estar en sus pensamientos referente a su justicia, su santa ley, su carácter, su voluntad y su gobierno. Esas últimas dudas se despejan, mi querido hermano, mediante el juicio celestial que se está llevando a cabo en este momento en el santuario celestial desde el año 1844 después de Cristo. Y es por eso que tras el juicio se pronuncia la sentencia sobre la humanidad por medio de los ángeles que llevan las 7 postreras plagas. ¿Sabían eso? Que son parte del castigo final hacia los desobedientes y los rebeldes. Eso está en Apocalipsis 17:1. Y durante el juicio ejecutivo de las plagas, después de pronunciar la sentencia tras el juicio en el cual se investigó los casos de los humanos, los ángeles celestiales pronuncian la justicia de Dios diciendo la siguiente manera. Esto está en Apocalipsis 16, versículos de 5 al 7. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alabado sea Dios. En este contexto, me atrevo a decir, es importante mencionar que este juicio celestial en el cual se abren los libros y se investigan los casos de los humanos es para los ángeles, pues los seres humanos no están presentes en este juicio. Y el propósito de Dios es convencer a los ángeles de su justicia y despejar de ellos todas sus dudas. Dios personalmente, quiero que ustedes sepan, no tiene necesidad de abrir los libros para sí mismo y de dedicar décadas o siglos a investigar los casos de los seres humanos para luego tomar una decisión respecto al destino eterno. Porque Dios ya es omnisapiente, lo sabe todo. La razón por la cual Dios realiza este juicio con las puertas abiertas en el cielo es para mostrarle a los ángeles celestiales su justicia, basada en su santa ley, en su misericordia, para despejar así las últimas dudas de los ángeles santos
de una vez y para siempre. Alabado sea Dios. En otro tema, vamos a ver en otras fases del juicio que describe la Biblia, que son para que los seres humanos vean y también conozcan la justicia de Dios y para que las dudas sean despejadas también respecto a la justicia y la misericordia divina. Pero la segunda razón que te quiero explicar del interés de los ángeles en el juicio celestial es la siguiente. Los ángeles de Dios desean contestar 3 preguntas, que es sumamente importante para ellos recibir respuesta. La pregunta número 1 que los ángeles desean es saber quién podrá resucitar para vida eterna y quién no. De toda la raza humana, de todos esos chojos de sinvergüenza, traicioneros, que dicen amar a Jesús, que Jesús dio su vida por amarlo y ellos siguen traicionando y en su mente no pueden captar todas las cosas que nosotros hacemos. Ellos dicen, ¿quiénes de todas esas gentes serán dignos de resucitar para vida eterna y quiénes no? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros seremos dignos de resucitar para vida eterna y quiénes no? La segunda pregunta que se hacen los ángeles es, ¿quién podrá ser transformado para obtener la inmortalidad y quién no? ¿Quién vivirá ya en el cielo por la eternidad? ¿Y quién podrá ser arrebatado e ir al cielo y quién no? ¿Quién resucita? ¿Quién estaba vivo y son transformados? ¿Y quiénes podrán ser arrebatados para el cielo? ¿Y quiénes no? Buena pregunta, ¿verdad? Y le dan ellos curiosidad. ¿Y cómo Dios va a basar para determinar quién resucita y quién no? ¿Qué Dios va a utilizar para decidir quién puede ser transformado y quién no? ¿Sobre qué Dios se va a basar para determinar quién será arrebatado para ir al cielo y quién no? Y ellos se preguntan eso y están diciendo, ¿cómo Dios puede basar quién es apto y quién no? ¿Acaso tendrá Dios favorito? ¿Cómo Dios puede hacer esto de manera justa? Y ellos se preguntan eso y están pendientes al juicio porque Dios tiene que tomar una decisión. Y en la decisión que Dios determina, contestas a estas preguntas. Y ellos quieren saber sobre qué Dios ha de basar su respuesta para contestarle a estas preguntas. Los ángeles santos quieren estar seguros que solamente seres humanos transformados a la imagen y semejanza de Dios, que no resultan ser un riesgo para la armonía del universo, retornen al cielo tras haber pasado 6,000 años de conflicto cósmico entre el bien y el mal en la tierra. En el juicio, los ángeles aprenden que aquellos seres humanos que volverán a la vida eterna y al paraíso de Dios son personas que realmente abandonaron la vida antigua del pecado y de la desobediencia. Ellos se enterarán de su cambio y la decisión por Dios y su santa ley es real en ellos, sincera y verdadera. Y allí los ángeles, mis queridos hermanos, dice la sierva de Dios, aprenderán que los salvos de entre los seres humanos se han arrepentido de verdad de todos sus pecados, se han arrepentido de todas sus rebeliones, se han arrepentido de todas sus transgresiones. Y finalmente ocurrirá después del juicio y del retorno del Señor Jesús, lo que dice Daniel 7, versículo 18, versículo 27. Recibirán en los santos del Altísimo. I'm sorry, I can't do that here. Dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eterno para siempre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Alabado sea Dios. Nos encontramos hace más, mis queridos hermanos, de 179 años
desde que comenzó el juicio celestial. ¿Sabían eso? Desde el año 1844 hasta el 2023 ya han pasado 179 años desde que comenzó el juicio celestial. Esto es una verdad solemne, quieras tú aceptarlo o no. Yo te estoy confirmando una verdad. El juicio ya comenzó. En este momento que usted me está escuchando, Dios está reunido en el cielo con los santos ángeles, revisando los casos de todos los seres humanos, uno tras otro, uno tras otro. El juicio comenzó con los muertos y pasará finalmente a los que estén vivos entre el retorno de Cristo. La última generación de la cual habló Jesús. No sabemos en qué momento, yo no puedo contestarte, en qué momento nos tocará el juicio a cada uno de nosotros, los que estamos con vida. Y porque no te puedo dar esas respuestas, es por eso que tenemos que arreglar nuestras vidas y ponerlas en armonía con la voluntad de Dios ahora, como se expresa en su santa ley con los 10 mandamientos, siendo esta nuestra norma de juicio en la tierra. Este es el momento. En 1 Corintios 6:9 dice, en este juicio, en el cual se decide nuestro destino eterno, según nuestras decisiones, será purificado el santuario de los pecados de los hijos arrepentidos y confesados de Dios. Y a la vez será purificado el templo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, de los pecados mediante la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy es el momento de confesar esos pecados. Hoy es el momento de arrepentirnos, mis queridos hermanos, y dejar que sea Dios el que purifique nuestro templo. Limpie nuestro corazón. ¿A través de quién? Del último intercesor que queda en la tierra, del Espíritu Santo. Ese último, hermano, amonestador que está ahí entre Dios y los hombres, que nos lleva a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Algo interesante que quiero, antes de culminar, dejar de saber. Dios no nos puede obligar a ser obedientes. ¿Sabían eso? Dios no nos puede obligar a ser obedientes. Pero One sec. el diablo no te puede obligar a ti a ser desobediente. ¿Sabían eso? Si Dios no te puede obligar a ser obediente, tampoco el diablo te puede obligar a ¿qué? A desobedecer. Lo que ambos pueden tan solo es influenciar en nuestras vidas, luchando por nuestras almas. Uno lucha porque quiere salvarnos, el otro quiere condenarnos. Los dos tratando de captar nuestra atención. Uno queriendo que obedezcas y te salve, el otro que desobedezca y te pierda. Dios lucha por nuestra salvación, mis queridos hermanos. Lo ha estado haciendo desde el principio. Y el diablo, desde el comienzo, ha estado luchando por tu perdición. Es mi anhelo con este tema en esta tarde, orar para que Dios nos ayude a vencer los pecados, para que Dios nos ayude a prevalecer en el juicio que está sucediendo y nos ayude a ser dignos de heredar la vida eterna. Solo Dios puede ayudarnos. Esto está escrito en la palabra de Dios en Apocalipsis 3:5. Y con esto quiero culminar. El que venciere será vestido de las vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Alabado sea Dios. Ojalá, mis queridos hermanos, que en esta tarde
le imploremos a Dios que desde hoy nos ayude a hacer un compromiso de dejar que sea Él el que nos ayude a vencer nuestros pecados. Que en este juicio que estamos siendo juzgados en este preciso momento, nos ayude a ser hallados vencedores, prevalecer en este juicio, para que entonces podamos ser dignos de heredar la vida eterna. Y Jesús mismo nos confiese delante del Padre y los ángeles que somos sus hijos. Ese es mi anhelo, esta es mi oración, y es por eso que este es el mejor pacto que tú y yo podemos tener. A Jesucristo como nuestro, Okay, I found this on the web for Are There. Is there any como Odyssey? nuestro sumo sacerdote. Con esto quiero culminar este tema. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario en cuanto a lo que hemos mencionado, pero anhelo, mis queridos hermanos, que meditemos en esto del juicio. Quieras aceptarlo o no, está pasando. Y es nuestro deber asegurar estar aferrado en las manos de Dios, porque es de la única manera que podemos sobrepasar este juicio. No hay nada que nosotros podamos hacer para que podamos subsistirlo. Solo Jesucristo en nuestro lado podemos ser vencedores. La semana que viene vamos a estar estudiando el mismo capítulo que vamos a culminarlo, pero vamos a darle el enfoque de cómo en el capítulo 9 de Daniel nos habla sobre el camino hacia la salvación, que es sumamente importante. Utilizando estas profecías, veamos cómo el Señor ha trazado un camino en el cual tú y yo podemos ser salvos. Cómo en este juicio el Señor desea que nosotros tomemos parte activa y seamos parte de que podamos obtener esa salvación que ha sido dada a través de Cristo Jesús. Espero verlos a todos la próxima semana. Vamos a orar para que culminemos. Querido Padre, gracias te doy. Has dirigido este estudio de una forma muy maravillosa. Y aún yo dándolo he sentido cómo tu Señor desea que nosotros entendamos la importancia de que necesitamos estar listos. De alguna manera sé que todavía no estamos completos comprometidos contigo. Queremos hacer muchas cosas buenas, pero no necesariamente las que tú has aprobado que nosotros hagamos. Y de alguna manera tú quieres dejarnos saber de que tú has trazado el camino para que podamos obtener esa salvación. Ayúdanos a nosotros a caminar en ese camino que es el que tú has trazado y no el que nosotros pensamos que nos puede dar la bendición o la salvación. Porque en nuestras filosofías podemos perdernos, pero en tu palabra seremos salvados. Así lo reconocemos, así lo creemos y así queremos aferrar nuestras vidas. En un así dice Jehová. Gracias te damos por todo lo que haces, nos permites conocer, porque aún estudiando en esto nos permite ver el propósito y la intención sincera, y es la que quiere salvarnos, a nosotros y a nuestros seres queridos. Permite, Padre, que estos temas puedan seguir siendo relevantes, de ayuda para todas las personas que lo escuchen, y permita, Padre, que los puedas ayudarse a acercar a ti, y cuando se encuentren contigo puedan entender que se han encontrado con la salvación, y que anhelen atesorarse en sus vidas y nunca apartarse de ti. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar. Sigue orando con nuestra salud, restáuranos, fortalécenos. Todo esto te lo suplicamos y ya de antemano te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Espero ver a todos las próximas semanas a las 5 de la tarde. Que el Señor me los bendiga. Gracias, igualmente.